indicadores ecocardiográficos severos que aún así, después del tratamiento en hospital, por ejemplo, mejore. Entonces, primero solo tengo que sospecharlo y como médico tengo todo el derecho ante tener una mínima sospecha de sugerir descartar. Ahí es decisión del tutor o del cliente si quiere o no tomar mi indicación. Pero todo lo mencionado lo hace y yo debo confirmarlo con el examen clínico y los exámenes complementarios. Como tip, siempre partir sí con una radiografía no estaría de más. Se pueden pedir cardiología y radiografía a la vez, es decir, que si puede pagar uno primero, que sea radiografía primero. Y obviamente complementar con exámenes de sangre, porque lamentablemente nuestros pacientes felinos son más complejos, son una excepción a todo. No todos los medicamentos les hacen igual de bien, algunos se pueden usar, otros no. Entonces, claro, como son más complejos, sí vamos a tener que meter más exámenes acá. Y por supuesto, pero por supuesto, la citología del líquido que vayamos a extraer. El tema con la radiografía de los gatitos es bien peculiar, porque como dije, a diferencia del perro, el edema se da de forma difusa, no es periliar, entonces se ven como varias manchas, así como en las radiografías que tenemos a mano derecha. El gatito puede modificar su caja torácica para compensar, entonces aunque el campo pulmonar se vea normal, yo sí puedo tener alteraciones. Si ustedes ven, entre la primera y la última costilla flotante, el pulmón se tiene que mantener dentro de ellas. Si el ángulo costofrénico, o sea, el ángulo caudal de arriba, vamos a mostrarlo aquí, si ese ángulo excede los márgenes de las costillas, y obviamente el ángulo craneal también, y si además el esternón se vuelve más cóncavo, mi paciente está compensando algo respiratorio, está empezando a aumentar la capacidad de distensión de su pulmón. Y eso es importante, porque eso me acusa que hay una dificultad respiratoria. Recuerden que de todas maneras, si el miocardio está pidiendo más oxígeno, va a haber una taquipnea asociada a la taquicardia. La taquicardia por sí sola sin taquipnea o la taquipnea por sí sola sin taquicardia es bien difícil. Tiene que haber en cada respiración glóbulos rojos que recojan el oxígeno. Entonces, va a ser un paciente que probablemente esté empezando a compensar y querer respirar mucho más. Como les decía, el derrame pleural es lo más común. Ya es más común, de hecho, que el edema pulmonar y es más común que la citis. No siempre. Recuerden que más común no quiere decir que sea lo principal, pero sí es más común. El aumento de la silueta cardíaca es menos frecuente. La cardiomegalia en radiografía no es tan común en un gato. ¿Por qué? Porque en la miocardiopatía hipertrófica no va a haber una dilatación ventricular y en primera instancia no va a haber una dilatación atrial. Lo mismo con la restrictiva y lo mismo en primera instancia con la estenosis aórtica. Las cardiopatías felinas raras veces generan de inmediato ese grado de remodelamiento cardíaco severo. Entonces el corazón normalmente se ve normal. Eso es importante tenerlo en cuenta y por lo mismo no siempre logra desplazar la tráquea hacia dorsal. Ya eso no es algo que vamos a ver comúnmente, por eso es que no siempre hay tos asociada a las cardiopatías en felinos. También es importante aclarar que el corazón se acuesta sobre el esternón, eso también puede confundir mucho porque la medida del corazón implica un poco usar la carina de base y aquí obviamente se desplaza y nos altera un poco la medida. Además, la aorta, de hecho, todos los grandes vasos se van mineralizando y también pueden dificultar la imagen o hacer más sucia la imagen y eso puede complicar un poco más su diagnóstico. Entonces, por un lado, la radiografía en felinos es más compleja, pero por otro es más interesante porque puede conversar mucho más con nosotros que la radiografía en caninos. Los exámenes complementarios que podemos pedir, el perfil bioquímico, porque con él podemos evaluar un daño renal, por ejemplo, pero en un grado cuando ya hay por lo menos 3/4 de daño, cuando aumenta sobre todo la creatinina es la principal. El NUS puede estar aumentado, pero por otras cosas, como el aumento, por ejemplo, de consumo de proteínas, etcétera. Así que eso no es tan importante. Y el fósforo nos puede indicar que la situación es más grave de lo que aparenta. También nos puede indicar un poco de daño hepático, pero no siempre del todo específico, no por sí solo. Sí nos puede hablar un poco de daño tubular, puede ser un poco de daño a los hepatocitos, pero también las transaminasas hepáticas pueden aumentar cuando hay daño renal porque simplemente no se están filtrando de la sangre, ¿ya? También puede acusar enfermedades endocrinas, pero no las puede diagnosticar.
El hemograma sí es de importancia porque el hemograma nos puede hablar si es que hay anemia, que en un estadio final de enfermedad renal indicaría de hecho que ya está bastante grave y ya no hay mucho que hacer, o nos puede hablar de una anemia hemolítica. Hay que pensar que ante una anemia y una sangre que sea demasiado poco viscosa, el corazón para hacerla mover con más efectividad y con menos turbulencia también va a generar hipertrofia. Pero recuerden que es compensatoria, no es miocardiopatía hipertrófica. Pero ante la duda, ante la generación de soplo y el hecho de tener una hipertrofia ventricular, saber que la anemia existe me ayuda a diferenciar si es que ese problema es o no es primario. El perfil lipídico, que ya sabemos que nuestros pacientes como son carnívoros no sufren de aterosclerosis, pero sí pueden sufrir de dislipidemia. Y eso sí puede aumentar la viscosidad sanguínea y además puede ir asociado un poquito a las enfermedades hormonales. Como los felinos no sufren de hipotiroidismo, sufren más de hipertiroidismo, no estaría para sospechar de algo secundario, a menos de que justo este sea un caso rebuscado que sí, pero sí puede ser un buen complemento porque hipertiroidismo con dislipidemia no es una muy buena combinación, ya que igual es un riesgo cardiovascular mayor. Estamos hablando de un estrés mayor sobre el corazón con un aumento de la viscosidad sanguínea en un corazón que ya de por sí está estresado y el estrés genera hipertrofia y la hipertrofia puede avanzar a miocardiopatía. Los electrolitos de sangre son importantes porque me ayudan en el fondo a evaluar, recuerden, calcio y potasio, por ejemplo, el potasio que puede reducir la capacidad contráctil y puede generar paros, y eso en una enfermedad renal severa es gravísimo porque aumenta mucho, o un aumento del calcio que me podría indicar que existen neoplasias que yo puedo descartar a futuro, pero que además, si es que existe, o si es que un mal manejo de él con otros electrolitos, como el cloro, por ejemplo, sí puede ser también un riesgo cardiovascular, sobre todo a nivel de arritmias. La fructosamina en la curva de glicemia, en caso de que exista edema, va por algo similar al tema lipídico. Descartar que no existen SIDA ni no, virus de la inmunodeficiencia y en el fondo de leucemia, porque dije que se parecen los cuadros, pueden llegar a generar también líquido. SDMA para detectar una enfermedad renal en estadio temprano, pero recordar que el SDMA no solo aumenta cuando hay daño renal, también puede ser por presión plasmática y otras alteraciones prerenales que son importantes. El urinálisis simple funcional, en cambio, me pueden ayudar a acusar enfermedades renales mucho antes. Sobre todo la incapacidad de concentrar la orina ya es el síntoma más temprano de enfermedad renal y al mismo tiempo el urinálisis funcional me puede indicar si hay proteinuria y por ende que hay un daño renal ya importante que me puede ayudar incluso a bajar la presión sanguínea e incluso reducir la presión oncótica y darle ventaja a la presión hidrostática y generar en ese caso una extravasación y en el fondo la formación de edemas en alguna parte. Por último, la ecografía abdominal es invaluable, porque cuando tenemos un daño hepático, un daño renal, queremos saber si en el fondo aquí hay cálculos, que los gatos son estupendos para hacerlo, si hay tumores, si es que hay una triaditis, si es que hay lipidosis hepática, nos ayuda a complementar bastante. Adicional, nos acusa la existencia de líquido y por ende puedo usar la ecografía como EcoFast, AFAST y TFAST para ver si es que hay líquido en abdomen y tórax. Y el último dejé la pregunta, ¿qué pasa con el electro? Y ustedes ya muchos deben saber cuál es mi opinión sobre el electro. El electro sirve para una cosa, para saber si hay arritmias, y en humanos para saber si hay infarto, porque nuestros pacientes, si bien sufren microinfartos, no sufren como tal ni infartos, ni accidentes cerebrovasculares, ni accidentes coronarios, ni aterosclerosis, y no existen las arritmias primarias. Una arritmia secundaria, una cardiopatía, no es algo que vaya a tratar, a menos de que tenga alguna arritmia ventricular severa. La fibrilación atrial yo puedo lidiar con ella sin ningún problema, es súper compatible con la vida, así que no hay atados con eso. Eh, Básicamente no me va a servir ahí, no me va a servir para detectar tampoco infartos, como dije. Los electros ni en humanos ni en animales pueden evaluar la función del corazón, ni tampoco me dicen cómo está la anatomía, solo la pueden sugerir, pero no lo dicen. Y si buscan, la mayoría de estudios en humanos han demostrado que el electro, por sí solo como diagnóstico cardiológico, tiene una efectividad ínfima y casi inexistente. Entonces, eso, sumado al hecho de que yo ya le hice un examen clínico a mi paciente felino lleva minutos, varios en sala de espera, varios minutos en consulta, varios minutos en examen clínico, varios minutos con toma de presión, varios minutos en ecocardiografía y ahora lo voy a estresar haciéndole un electro en donde tengo que adherir pinzas a su piel y yo creo que es un descriterio. Para mí personalmente es casi bordea al maltrato animal, entonces con la poca utilidad que tiene,
Si el pulso femoral con los latidos están bien, si el paciente es asintomático, si el ecocardio muestra un corazón relativamente normal o con una enfermedad leve, no vamos a tener entonces ningún problema. No es necesario. Si lo voy a hacer es porque veo que hay alguna alteración que justifique su uso. De lo contrario, en un gato lo veo menos necesario que en un perrito. Entonces, ¿qué consideraciones tomar con el señor gatito? Bueno, lo primero es que los gatos tienen una cierta peculiaridad. Si bien cuando el paciente está más o menos grave y lo quiero hospitalizar, yo puedo estabilizar el cuadro primario y o secundario, puede ser que su enfermedad renal se estabilice y con eso estabilice un poco la parte cardíaca, debo tomar en cuenta que el paciente se estresa en el hospital, está sin sus dueños, está en un lugar que no conoce, pueden haber olores, pueden haber feromonas, puede dejar de comer, puede estresarse, somatizar, puede generar cistitis, puede dejar de orinar, obstrucciones urinarias, grave, 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 y eso por consecuente puede empeorar la salud cardíaca de mi paciente. Adicional, no solo son especiales para eso, sino que también pueden ser estresables cuando se les dan medicamentos. Y eso se sabe por libro que estadísticamente es más perjudicial que no dar tratamiento. Entonces, si la administración de tratamiento es una batalla, en ese caso prefiero no darle medicación, lo cual también vuelve engorroso el abordaje de sus patologías. Y por lo mismo, menos es más. O sea, si voy a dar una terapia que consiste de unos 5 o 6 medicamentos, creo que podría, si hay alguno que no es 100% indispensable, podría evitarlo. Y si puedo en una receta magistral agregar en un solo jarabe o cápsula todos los medicamentos, ideal. Adicional, no todos los gatos van a aceptar un tratamiento vía oral con gran facilidad. Eso es importante. Pero al mismo tiempo, los tratamientos subcutáneos intramusculares conllevan riesgos neoplásicos, y eso todos lo saben. Entonces, el gato hay que tenerlo en cuenta como un paciente bien complejo de abordar. No es tan sencillo tratar a un gatito. ¿Ya? Son bien especiales en todos los sentidos y siempre tenemos que velar por el bienestar de nuestro paciente. Por lo mismo, tenemos los siguientes medicamentos. Aquí aplica la misma regla y las mismas ideas de medicina canina, porque en realidad se aplica tanto a humanos como a animales, es completo. Lo que sí, tenemos ciertas ayudas. Hoy en día, tanto en miocardiopatía hipertrófica como en miocardiopatía dilatada, también se ocupa el protocolo ACVIN. Los pacientes que no tienen atriomegalia, que tienen soplo y que tienen la miocardiopatía hipertrófica, se consideran como un ACVIN B1. Entonces son asintomáticos, no tienen remodelamiento y por ende no es necesario tratarlos. Los pacientes B2, al igual que en un perrito, sí tienen atriomegalia, pero siguen siendo asintomáticos. Los pacientes C ya son sintomáticos, y aquí es donde se pone compleja la cosa porque nuestros pacientes no siempre demuestran los síntomas. Entonces, generalmente uno busca características ecocardiográficas que indiquen que la cosa está un poquito más fea que un B2, porque un B2 es solamente un paciente con hipertrofia, con atriomegalia y nada más. Ahora, si el paciente ya empieza con SAM, con movimiento sistólico anterior del velo septal, si el flujo aórtico es severo, es muy poderoso, extremadamente poderoso, ese tipo de cosas ya me está dando un mal indicio. Si el atrio es extremadamente grande, también me está dando un mal indicio. Y si ya empieza con líquido libre, eso es aún peor. Si forma trombos, más grave todavía. Y ahí uno sí puede ir evaluando quizás de a poquito la capacidad aeróbica del paciente o la tos. Igual cuando ya es muy grave los pacientes siempre van a demostrar algún grado de sintomatología para que no se asusten. Pero en casos leves, claro, esto no es algo que voy a preguntar directamente, pero el grado C, que es un B2 con síntomas, no siempre se va a poder ver por el hecho que tenga síntomas, sino porque uno empieza a buscar características. Y una característica muy, muy importante para mí, por lo menos, es cuando el paciente supera los 220 latidos por minuto. Si supera 220 latidos por minuto, es viable ya empezar un tratamiento. Un B2 con 220 latidos yo ya lo empiezo a asumir como un C.
¿Por qué? Porque ese ya es un ritmo demasiado elevado cuando es más de 220. ¿Y qué es lo que yo le puedo dar? Atenolol. ¿Por qué le doy atenolol? Por lo que ya expliqué. Cuando hay un grado de hipertrofia, un músculo hipertrofiado late más potente, pero al mismo tiempo late más rápido. El problema es que adicional a eso, el paciente se estresa y late aún más rápido. Y mientras más rápido late, más se hipertrofia. Y mientras más se hipertrofia, más rápido late. Y así, y así, y así. Entrando entonces en un ciclo constante del fondo de un ciclo vicioso. Entonces, si yo detengo la taquicardia tan severa, por lo menos permito que la única hipertrofia que haya en el paciente sea la de la patología y nada más. No haya una extra, o sea, no hay una taquicardia ni hipertrofia extra, solamente las que está predestinado a tener debido a su patología. Ya si es secundario, me da tiempo para buscar el problema primario. Si es primario, me da tiempo de sobrevida para que el paciente viva un ratito más. Lo hago entonces para bajar la frecuencia cardíaca y de esa manera evitar que se forme más hipertrofia debido a la frecuencia. ¿Ya? El paciente de ACVIN-D es un paciente que ya se desmaya, que no responde a ningún tratamiento. No se ven tantos y suelen ser más esos pobres cachorritos que se desmayan y que están graves. Entonces, si ustedes se acuerdan, yo les comenté que principalmente, así como el 90 y algo por ciento de los problemas felinos son de origen diastólico. Las patologías cardíacas felinas son alteraciones diastólicas. ¿Y qué medicamento es el único que realmente tiene un efecto sobre el lucitropismo, que mejora la capacidad de relajación? El pimobendan. El pimobendan mejora la contracción, la relajación cardíaca y es el que tiene más estudios a favor de retrasar la evolución de las enfermedades cardíacas. En gatos funciona muy bien, es muy efectivo. El pimobendan tiene un buen efecto sobre la capacidad diastólica de un paciente. Y recién hablado del atenolol y del pimobendan, podemos hablar del resto. Eso varía harto con el perro, que tendemos a hablar de enalapril, tendemos a hablar de furosemida, pero aquí no funciona igual. ¿Por qué? Porque recuerden que las valvulopatías son problemas principalmente de poscarga, que son sistólicos, en cambio aquí es diastólico. Como buen paciente diastólico, yo puedo reducir la precarga. Pero en este caso, ya habiendo hablado de reducir la frecuencia con atenolol y haber mejorado la relajación, puedo considerar la posibilidad de reducir la presión sanguínea para mejorar la poscarga, o sea, reducirla un poquito y que sea más fácil eyectar, de manera que el músculo no busque ningún grado de hipertrofia para intentar superar la presión que va a eyectar. Si es que existe adicional proteinuria y si es que existe adicional una hipertensión real, estupendo, y le puedo dar enalapril, lisinopril si el cliente es más pudiente, y puedo combinarlo o puedo darle amlodipino si es que su presión es muy alta. El amlodipino podría darse en presiones superiores a 150 sostenidas en sistólica y superiores a 110 en diastólica, y puedo combinar el enalapril y amlodipino con crisis hipertensiva. Los diuréticos para bajar la precarga, yo los daría solo si hay una sobrecarga de volumen importante, es un atrio bastante grande, o en la comunicación interventricular, o podría darlo en la estenosis aórtica. Y aquí hay un detalle: todo lo que mencioné, lo que acabo de mencionar no aplica a la estenosis aórtica, porque en ella la única solución es la cirugía. No me sirve nada más, porque si yo bajo la poscarga no tiene ningún sentido, porque va a seguir siendo imposible eyectar a través de esa aorta tan estenótica. Y si yo bajo la precarga, no me va a ayudar mucho, pero por último va a evitar que la congestión o que el aumento de volumen ventricular y atrial que eventualmente se podrían producir sea tan severo, le da un tiempo. Los gatos son muy sensibles a la furosemida y generan mucho daño renal debido a ella. Entonces hay que tener mucho ojo. Si bien las dosis son iguales que los perros, hay que tenerle ojo y siempre, por regla general, combinarla con espirulactona para no aumentar para ahorrar algo de potasio y retrasar en el fondo el remodelamiento que se genera poco a poco. Van como juntos, de la mano. ¿Ya? Si el paciente tiene un atrio gigante y sospecho que puede llegar a generar trombos, yo le doy clopidogrel preventivamente. Como ya lo dije, yo lo he hecho muy raras veces porque requiere un atrio muy grande
y generalmente hay problemas más importantes. El tema es que si bien yo lo puedo agregar a una receta magistral, si algo en eso no funciona, si algo no se puede dar en la receta magistral, obviamente yo prefiero prescindir de él, porque como dije, mientras más medicamentos doy, peor es la terapia que estoy dando. El tema del dolor de los cuadros de trombo, yo puedo dar Ainex, meloxicam, puedo dar pregabalina, puedo hacer hartas cosas, pero ya les dije que en realidad hoy en día se está hablando de la amputación, o sea, de la cirugía. Finalmente, nunca subestimar la modificación del ambiente, la conducta y el estado físico del paciente. Que eliminemos la fuente del estrés, que reduzcamos el peso del paciente, que mejoremos la conducta agresiva si es que la tiene, o al revés la conducta asustadiza, pero que modifiquemos eso porque ese estrés va a agravar las miocardiopatías. Eso es muy importante. Resumen, principalmente atenolol para bajar la frecuencia cardíaca. En segunda instancia, pimavandan para mejorar la relajación. En tercera instancia, algo que baje la presión para que sea más fácil eyectar, enalapril o amlodipino. Y en última instancia, furosemida y espironolactona juntos, siempre y cuando exista un aumento de volumen importante. En B1 no se trata, en B2 puedo dar atenolol, en C puedo dar atenolol, pimavandan y a veces furosemida con espironolactona, y en D, bueno, todo. Pero en D es compleja la situación. Normalmente los gatitos no salen adelante. En el hospital, como ya les dije, se nos estresan. Entonces el objetivo es estabilizar lo más rápido. En el momento en el que se hospitaliza, se aborda, se estabiliza y rápidamente busco la causa. Ustedes ya saben que uno de los inicios diagnósticos son la ecografía FAST y la radiografía torácica. Entonces tengo que hacerlo raudamente. ¿Debo mantener controles seriados? Sí, los edemas no se tratan con una radiografía y se tratan y se da de alta. Los edemas se reevalúan por lo menos con una radiografía al día o 2 radiografías por día para ver que realmente estén reduciéndose. Y lo mismo con la ecografía FAST, que se hace cada 2 horas para revisar que se reduzca la cantidad de líquido que tenemos. ¿Ya? También debo hablar del tiempo de higiene capilar, que si va mejorando, quiere decir que hay menos ácido láctico en los tejidos, hay mejor perfusión tisular y por ende el paciente funciona. Lo mismo con la saturación de oxígeno, que estoy esperando que la tenga normal y que la pueda tener normal sin ayuda. Nada me puede hacer olvidar velar porque el paciente esté comiendo y esté orinando, eso es primordial. Debo revisar el arenero, debo revisar cómo está su plato de comida, porque si no necesita un tubo de alimentación, o ojalá quizás ser dado de alta lo más pronto posible, que esa es la misión principal en la hospitalización. Los gatos no son un paciente con el que debamos lucrar porque no pueden estar un tiempo prolongado en hospital. En cuanto a los pronósticos, para hablar con los dueños, bueno, para un paciente que es geriatra, que tiene 14 años y que tiene esa miocardiopatía de fenotipo hipertrófica, o sea, secundaria, que ha ido evolucionando con el tiempo, no siempre tiene una gran implicancia. La verdad es que a menos de que tenga un atrio grande, no es muy importante. Esta es la más clásica, que se ve casi siempre. Son como las valvulopatías de los perros pequeños que son leves, es lo mismo, es algo muy común, es una gran cantidad. O sea, la mitad de los trombos, o sea, de los soplos que uno ve, son esos soplos inventados o que aparecen solos, y la otra mitad prácticamente completa son estos pacientes geriatras con enfermedades cardíacas leves. Como dije, si es un neonato o un cachorro con síntomas, que finalmente casi siempre son síncopes, es grave, es pésimo el pronóstico. Creo que el que más he visto que vivió llegó como al año y medio de vida, 2 años creo. Cuando el cuadro es gravísimo, sin importar la edad del paciente, y se logra estabilizar en hospital, puede vivir 1 o 3 años más de vida. Si es como adulto, si es muy viejito, no, porque normalmente cuando son viejitos se empiezan a desestabilizar. Estamos hablando ya gatos de 14, 15 años, es poco probable. Aunque se estabilice en hospital, probablemente se remita dentro de este mismo año. Obviamente, que es algo obvio, pero se menciona si tiene además una triaditis, si tiene además una enfermedad renal, si tiene un tumor, evidentemente eso es un pésimo pronóstico. En mi experiencia personal, cuando ya son casos más graves que se les da pimovendán y no mejora, no es una buena señal, porque quiere decir que la mejoría de la función diastólica ya no es suficiente para compensar la fisiopatología del paciente. La presencia de trombos, como dije, es pésima, porque si ya está en eso, es difícil lidiar con ellos. Ya con un trombo existente, quiere decir que yo no lo voy a poder deshacer. Se puede achicar un poquito con el tratamiento de clopidogrel, pero no se puede deshacer.
Así que es pésimo pronóstico y bueno, las arritmias atriales no son importantes, pero si existen arritmias ventriculares es horrendo. También es un paciente que probablemente esté próximo a fallecer. Así que eso, chicos, fue un gusto poder grabar esta cátedra. Lástima no haber podido verlos, no haber podido hacer preguntas en vivo. Eh, bueno, no pude ver la cara de cansancio, pero que eso sí, siempre era un poco triste porque claro, me sacaban el jugo, pero sí, me gustó poder hacer esta clase. Agradezco a todos los que la escuchen hasta el final y a todos los que les interesan. No culpo ni considero que sea obligación que todos adoren la medicina menor, porque obviamente todos verán para dónde va su camino. Pero a los que sí les interesa, genial, los felicito. A los demás, nada en contra, súper bien y ojalá encuentren su camino. Y les deseo lo mejor, chiquillos. Ojalá que todos pasen el Rasmus, ojalá que todos se titulen y que seamos colegas pronto. Y espero que haya quedado claro, si no, por suerte es una grabación, así que pueden ir retrocediendo y anotando todo lo que dije. Lamento el que no se vea mi rostro, no sé si mi cámara está buena y no me veo muy bien por el tema de la alergia que tengo, que está terrible. Así que me disculpo por eso, me disculpo por lo tedioso. Las preguntas no son complejas y a diferencia de caninos, yo solamente es unas poquitas preguntas, así que no se preocupen, no es terrible, ninguna es difícil y espero que les sirva a futuro. En una de esas nos encontramos por ahí y vamos a poder entonces abordar casos juntos. Eso, chicos, un cordial saludo, ojalá que todos estén muy bien y quizás nos vemos pronto.